Listo. Bueno, primero quiero agradecerte profundamente que hayas aceptado esta conversación y que vayas a compartirte, porque es maravilloso lo que sé que vas a compartirte. Y como siempre estamos aquí conversando acerca de los procesos internos de cada persona, en esta ocasión elegimos el tema de la autenticidad. Ujú. Me gustaría conocer en tu experiencia de vida qué ha significado esta palabra para ti. Bueno, lo primero que se me viene a la mente es, mientras que hablabas y me contabas sobre la entrevista, que no me dijeras el tema. Era como que no lo quería saber porque me gusta esto de estar acá, de conectar, de fluir y que pase lo que pasó hace un ratito, que es hablar de mente abierta y de corazón abierto, escuchando al otro como si el otro fuera en un cierto punto más allá del dueño de la verdad, de su propia verdad y Mm. respetar la verdad del otro y tomarla y aprender. Yo creo que hay dos tipos de personas, las que escuchan y las que no. Entonces, escuchar al otro es también poder ver su autenticidad, respetarla, y para eso hay que estar muy seguros de tu propia autenticidad, que creo que es una autenticidad que todo el tiempo muta y todo el tiempo cambia. Creo que buscar la autenticidad en nosotros es limitarnos de alguna manera, como cuando la gente quiere buscar la paz. La paz es algo que se adopta y que se pierde, y tú dijiste hace un rato una palabra que me parece maravillosa, que es la impermanencia. Creo que la autenticidad es impermanente. Por momentos somos auténticos y por momentos no. Seamos conscientes o no conscientes de esa intención de ser auténticos. Sí creo que en esa impermanencia de autenticidad podemos vivir la transparencia. Es decir, Mm. ser transparentes y estar abiertos con nosotros mismos para el otro y hacia el otro, y primero para nosotros mismos. Y por eso no quería saber el nombre del tema para que me tomara por sorpresa. Ajá. Y algo que me pareció súper loco es que te respeté, te escuché, tú seguías hablando mientras que mi conversación interna me decía, dile que no, y yo tipo, cállate, déjala hablar, tranquila, o sea, te está contando cómo va a ser la cuestión. Y me dijiste la palabra. Bueno, hoy tocó autenticidad, pero cuando pusiste el tema del cual íbamos a hablar, fue como que un ejército de neuronas empezaron a conectarse y empezaron a, bueno, ver qué vamos a hablar, la autenticidad, esto, lo otro. Y fueron 2 instantes entre que me paré, fui al cuarto a acomodar algo y vine aquí otra vez, que ya mi cerebro estaba constantemente como dándome cosas de las cuales yo tenía que hablar para Mm. mostrar que sabía o para generar que el video fuera interesante, y Mm. me sorprendí y Ujú. dije, wow, o sea, la autenticidad se va a cualquier lado en el momento que empezamos a querer ser algo o Mm. empezamos a querer obtener un resultado o a ponerle expectativas en algo. Y creo que parte de ser auténticos tiene que ver con no buscar un resultado específico y tampoco ponerle expectativas a algo. Así Ujú. que soy yo quien te agradece la oportunidad de estar aquí contigo conversando, y desde ya que estoy abierto a compartir lo que mi ser auténtico eh, sienta en este momento. Hay Ujú. una frase de Eduardo Galeano que dice que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Y eso Mm. es autenticidad. Y creo que en mí, por lo menos, la autenticidad es, es estar siendo, es movimiento, es transparencia, es acción. Ahora, ¿desde cuándo? Y yo creo que hace poco tiempo. Si bien mucho tiempo lo concienticé, nunca había llegado al punto de autenticidad en el cual me encuentro hoy en mi vida. Mm. Hoy lo veo más como una intención constante. No es una constante, sí lo es la intención de ser auténtico. Muchas veces lo dejo de ser porque entro en procesos automáticos, me siento de alguna manera presionado, con nervios. Por ejemplo, antes de viajar para Perú, me equivoqué de aeropuerto
y me Ya. fui de Ezeiza en vez de Aeroparque, y hay 1 hora de distancia cada Uy. uno. Y yo llego y miro, y todo había salido perfecto, salimos como con 2 horas de anticipación, llegamos súper bien. Y lo miro a Juana, mi socio, le miro y le digo, bueno, un poco más de lo que soy yo, como reconociéndome en mi autenticidad, soy una Mm, persona que hay veces que se le pasan cosas. Por suerte, como comparto, al haber salido con 2 horas de anticipación, tuvimos 1 hora para irnos hasta el otro aeropuerto y nos sobró tiempo para hacer el check-in y todo súper bien, pero a veces esa autenticidad también no nos gusta. O sea, lo que vemos que somos no nos gusta. Y mm, creo que dejamos de ser auténticos cuando empezamos a tapar esa forma que tenemos de ser o que somos y que no la queremos para nosotros. Yo no sé mucho sobre el ego, pero entiendo que ahí más o menos el ego empieza a formar parte de un no, pero tú tienes que ser una persona ordenada, o tienes que ser así o tienes que ujú, ser así. Entonces, de vuelta, creo que la teoría de la autenticidad la busco hace muchos años, por lo menos desde que he estudiado coaching, que son 7 años, pero no la práctica. Durante mucho tiempo ese ser auténtico fue reprimido, de alguna manera. Me he reprimido a mí mismo en cuanto a ser vulnerable. Eso es una de las cosas que he reprimido de mí. Otra cosa que he reprimido de mí es sentir el amor. Como contaba hace un ratito, estoy viviendo mi primera experiencia amorosa. Es la primera vez que estoy enamorado de una persona y estoy aprendiendo a reconocer los momentos de amor. mm, De hecho, fue muy cómico cómo se dio la situación en la cual ella desinteresadamente estaba usando el celular y yo estaba perdido mirándola con todos los ojos vidriosos y de repente levanta la vista, me mira y me dice, ¿qué te pasa? Y yo como hasta presionado y nervioso, sintiendo algo increíble en el corazón, pero reprimiendo esa autenticidad de sentir y de ser, le digo, no sé, estoy enamorado. Me mira y me dice, y siguió usando el celular como de alguna manera frustrada por mi incompetencia por sentir mi amor y frustrada también por yo no estar siendo auténtico con lo que sentía. No me permitía sentir amor por otra persona, porque por miedo a que me lastimaran, por mm, miedo a no ser suficiente. Creo que ese es otro de los grandes enemigos de la autenticidad. Creer que no vamos a ser suficientes, que nuestra autenticidad no es suficiente para el otro quizás o incluso para nosotros mismos. Entonces es como una conversación interna en la cual nos decimos, oye, no, mira, si esto es lo que tienes para ofrecer, entonces no lo ofrezcas. Ofrece otra cosa que sea mejor. Vuelvo a repetir, no sé mucho del ego, pero entiendo que algo tiene que ver esto de cómo nos mostramos hacia otros con el ego y la personalidad que buscamos ser. Y creo que ha sido uno de los grandes asesinos de mi autenticidad. Eh, el miedo a que me lastimen, el miedo a no ser suficiente mm, eh, y también el miedo al qué dirán. O sea, qué pensará el otro de mí si, si en mi ser auténtico no cumplo con las expectativas del otro. Después con el tiempo de vida me fui dando cuenta que la gente igual te va a juzgar, igual te va a lastimar y que ponen expectativas simplemente por el hecho de, como si fuera algo cotidiano, fuera un hábito exigirle al otro más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. ujú, Entonces, en definitiva, lo que cuenta es el proceso que tú estás llevando contigo mismo y cuán auténtico estás siendo. claro. Eh, Es hermoso lo que cuentas, por ejemplo, lo que contabas cuando te mencioné el tema de la conversación de hoy día, de la autenticidad. Creo que cuando expresas esa autenticidad y lo que realmente sucede dentro, creo que es cuando realmente llegas a conectar con la otra persona, porque los hechos humanos son iguales cuando es realmente humano. Cuando lo tratamos de tapar siendo esta imagen perfecta que fabricamos en nuestra imaginación, al final desconectamos.
Desconectamos porque estamos precisamente, eh, también atraemos personas que sean diferentes, porque precisamente estamos Es verdad. proyectando una imagen diferente, ¿cierto? Ujú, Pero en cambio, si estamos siendo como nosotros somos, pues vamos a atraer a personas similares a quienes somos nosotros en este momento. Y ujú. me causa mucha curiosidad saber de qué manera tú llegaste a poder aprender y ser consciente de la forma en que eres consciente ahora y de mirar tus pensamientos. ¿Qué hecho fue el que te llevó a este punto de conciencia? Creo que la práctica de Vipassana, cuando fui a practicar el arte de vivir, que Ujú. son en total unos 12 días, el primero y el último son más como de introducción al templo, donde entras y te dicen las reglas y demás, y los otros 10 días meditas 12 horas al día, no puedes conectar visualmente con otros, eh, desayunas, comienzas a meditar a las 4:30 de la mañana, desayunas a las 6:30, almuerzas a las 11:30 y luego el resto del día meditas todo el día, no hay merienda, no hay cena y además cuando estás meditando esas 12 horas debes cumplir compromisos que has asumido, la noble determinación que es no te moverás, y además la atención plena que es no dejarás que tu mente vaya prestando atención a las partes que te duelen del cuerpo, sino al momento en el cual tú tienes que estar prestando atención del cuerpo. Entonces la práctica es pasear tu atención desde la cima de tu cabeza hasta la planta de tus pies y de la planta de tus pies hasta la cima de tu cabeza una y otra y otra y otra vez. Y si tú estás en un momento prestándole la atención a tu hombro y tu rodilla comienza a dolerte, no puedes prestar la atención a tu rodilla, porque en este momento estás en el momento del hombro. Entonces, trabajar esa fuerza mental de atención fue lo que, sin la intención de tener la capacidad de ser consciente, de si estoy siendo auténtico o no, de repente, fue el Ujú. resultado. La práctica no tenía un objetivo en fin, pero sí dio como resultado de repente mi atención. A los días comencé a ser consciente de un montón de cosas que antes no era consciente. Y no solo la conciencia se desarrolló, sino también la afinidad de la conciencia. Eh, Hay una palabra que tiene que ver con cuando tú desarrollas la percepción. Una cosa es desarrollar la percepción y otra cosa es agudizar la percepción y cada vez ser más perceptivo. Y creo que eso fue lo que se desarrolló en esa práctica. Eh, Se agudizó la percepción de la conciencia y se agudizó la percepción de la autenticidad. Wow. Y luego la práctica, es decir, después de haber salido de ese proceso, continuar practicando la percepción y la Ujú. atención. Y bueno, también un poco de teoría de, bueno, ¿y qué es auténtico? Qué no es la autenticidad? ¿Cuándo dejamos de ser auténticos? ¿Cuándo somos auténticos? Y creo que el coaching en gran medida me ha ayudado y me ha enseñado desde la teoría a decir, ok, mira, qué interesante, resulta que nosotros tenemos pensamientos, pero esos pensamientos si los hacemos conscientes son creencias. Entonces, ¿y qué es una creencia? Bueno, una creencia es algo que se genera a partir de lo vivido y mis experiencias. Entonces lo que yo creo se basa en lo que viví y en base a eso construyo lo que pienso. Wow, y entonces estoy siendo realmente auténtico porque yo creía que tal cosa. Oye, pero me doy cuenta de que ese no soy yo. Esa es una parte de mí que aprendió a ser así. Por ejemplo, yo cuando siempre te guardo una gran admiración porque eres psicóloga, o sea, no solo por eso, sino también por un montón de cosas que he sabido a través de Juanma que has hecho a lo largo de tu vida, pero una parte siempre fue desde ese lugar, decir, oye, mira, qué interesante. Y yo no me animé a estudiar psicología cuando terminé mi secundario porque creía que era tonto, porque me iba muy mal en el colegio.
y cuando hago mi test vocacional me sale o psicólogo o parte de recursos humanos relacionado con las personas. Y me meto a estudiar marketing, porque era buen vendedor y buen comunicador, pero yo quería ser psicólogo y dije, no, soy muy tonto para... ¿Cómo yo voy a ayudar a personas a resolver problemas si no sé, me llevo lengua, me llevo matemática, me llevo sociales, me llevo esto, me llevo... No, no, definitivamente no. Y pasó el tiempo y me acuerdo cuando recibí mi título de coach, dije, me acuerdo que lo miré y dije, wow, para cuántas otras cosas creo que no soy capaz y sí puedo Y serlo. sí lo eres. Y claro, y ahí rompí con una creencia muy limitante para mí en mi Claro. vida. Ahora que mencionas el tema de las creencias, me parece súper, así como potente lo que se me acaba de venir, de que el hecho de que tengamos una creencia que a veces viene de las experiencias pasadas, eso también puede romper la autenticidad desde ahí. Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando mencionabas lo de ser tonto, yo también tenía esa creencia, porque me la dijeron. Me la dijeron de pequeña muchas veces y llegó un punto en que yo también me creí que sí, soy tonta. Entonces comencé a actuar desde ahí y comencé a tener miedo luego de que me vean tonta. Entonces ahí viene como una imagen, ¿no? Construí una Fátima que no era tonta, pero es como la oposición de eso. Entonces ya no soy auténtica, sino soy esa imagen que trata de ocultar Ok. esa parte, ¿verdad? Y ahí rompo la autenticidad real de Ujú, quién soy sí. yo, de mi ser. O sea, ¿qué Ujú, habría de... La pregunta aquí para romper esa autenticidad es, ¿y qué habría de malo en ser tonto? ¿Qué habría de malo en ujú, equivocarse ujú. de aeropuerto? O sea, me equivoqué, así como me puedo equivocar de aeropuerto. Tengo un montón de otras cosas positivas y no sé muy bien dónde me estoy adentrando porque lo positivo y lo negativo es muy subjetivo, Ujú, pero creo que todas las personas tienen en su autenticidad cosas buenas y tienen en su autenticidad cosas malas. El problema es cuando limitan las malas, o sea, como que las tapan, y las buenas no las potencian, sino que tratan de llenarlas con lo que el común social de donde viven acepta. tiene o Ujú, acepta, gracias. ujú. Entonces, creo que cada persona es única justamente por su autenticidad. Y Ujú, si claro. alguien socialmente es visto una persona despistada, como hoy nos pasó una situación, y me permito contarla porque Ujú, sé que vas a estar de acuerdo, que estamos hablando de una situación y de personas, y tú estás como, sí, y estabas en tu nube, digamos, y yo te miraba y comúnmente lo que una persona pensaría es, oye, no me está prestando atención. De hecho, cuando terminamos de hablar, tú dijiste, ah, mira qué interesante, y como que caíste, y yo ahí reconocí tu autenticidad. ¿Y qué te dije? Me gusta porque me pasa lo mismo que a ti, o sea, y te entendí desde ese lugar, te ujú, reconocí desde tu autenticidad, y eso es lo que terminó generando una apreciación hacia tu persona. Yo prefiero que no me estés prestando atención, una atención de ego, de, ajá, sí, sí, coincido contigo, ujú, que no me estés mostrando un personaje y que si estás pensando en otra cosa lo estés haciendo, a que me disfraces tu ser y no me muestres tu autenticidad. Y ujú, me termina generando una mayor alegría que seas tú estando aquí que trates de ser un personaje que no eres. Y al final me termina conectando más contigo y es normal, no pasa nada, no me estabas prestando atención, no hay lío, porque ujú, estás siendo tú. Y ujú. además porque a mí me pasa lo mismo también, yo me despisto mucho, me cuesta mucho centrar mi atención. Es que es eso, ¿no? Eh, Conectamos desde la verdad, desde la realidad. Porque, ¿qué pasa si yo te digo, no, no, sí, te estaba prestando atención todo el tiempo? Entonces ahí rompemos conexión. Creo, sí, Ya, exacto. rompimos ahí. Son esas las palabras. Dejamos de conectar. Y Sí, la primera conexión con la cual tú estarías rompiendo es contigo misma. Porque exacto, luego de hacer eso vas a exacto. preguntarte, oye, ¿por qué acabo de dejar de ser auténtico o genuina? ¿Y por qué le acabo de decir al otro, no importa quién tenga enfrente, algo que no Ujú, soy? Y además, y me gustaría preguntarnos, ¿qué pasa cuando empezamos a reconocernos? ¿Qué pasa cuando empezamos a seguir con este flujo de, sí, sorry, no te estaba prestando atención, normal, así soy? O sea,
qué es lo peor que puede llegar a pasar del otro lado? Que la persona se enoje, se incomode. Y creo Ujú, que ya, o sea, esos son sus rollos. En definitiva, hay millones de personas en el mundo y no vamos a caerle bien a todos, ni con ujú. todos vamos a compatibilizar. Y creo que esa es una de las creencias que me Sí. ha ayudado, contestando a la pregunta que me hiciste hace un rato, a aprender sobre mi autenticidad, que no puedo gustarle a todo el mundo y que a quien le guste va a ser porque me aceptan el proceso que estoy ahorita. Que quizás mañana sea otro, pero hoy soy así. Y si hoy soy despistado y a ti no te gusta, creo que es tu problema, no mío. Yo Ujú. estoy trabajando el ser despistado. Y el primer paso es reconocerlo y ser auténtico con ello. Y después si cambia, cambia, y si no Sí. cambia, y bueno. Yo creo que otra pregunta interesante, aparte de la que mencionaste, podría ser, ¿para qué necesito yo fingir ser este personaje? ¿Qué es lo que yo en el fondo estoy necesitando de ti? Si, por ejemplo, siguiendo este ejemplo, Ujú, ¿no? De que sí. yo, ok, si te hubiese dicho, no, sí, sí, te está prestando atención por completo, al 100%, ¿qué en realidad tenía yo como necesidad de ti? ¿Qué necesitaba de ti? Que me aceptaras, que no me rechazaras, que vieras que, no sé, que me quieras, etcétera. ¿Cuál era esa necesidad detrás? Yo creo que a partir de que vas identificando qué es eso que está detrás para que puedas pretender ser este otro personaje que es más aceptado, porque la aceptación lleva también muchas cosas, ¿no? ¿Cuál es la herida de fondo detrás de la aceptación? Ahí De sí, necesitar aceptación, ahí mejor sí me dicho. sumo a todo lo que has dicho. Sí me ha Ujú, pasado en mi proceso de vida querer la aprobación, la aceptación, y desde ahí me he conducido en el mostrarme, en el competir, en siempre querer tener lo mejor. Sí ujú, me pasó en mi época entre que terminé el colegio y bueno, me conecté con el coaching, esos 3 años de vida, sí busqué todo el tiempo la apariencia también, ujú. e incluso eh, hacer ver a otros sus falencias. Como que parte de mi autenticidad terminaba siendo romper con la autenticidad del otro. Como no, pero tú no puedes ser así o tú. Entonces hacía que el otro se viera expuesto y cuando lo hacía exponerse, ahí era como que mi ser se enaltecía y como que se elevaba y ahí sí reconozco mi proceso de ego. Creo que esos Ujú. 3 años fueron 3 años de un ego muy oscuro, muy profundo y que se nutría justamente del opuesto a mi autenticidad, que no sé qué puede ser lo opuesto a la autenticidad. No sé si lo La podríamos. mentira. La mentira. Ok, Mm, bueno, entonces podría ser. sí, sí, sí. He vivido ese proceso de ser mentiroso para los demás Mm. y ahí, siguiendo con esta idea, es increíble como cuando comienzas a mentirle a los demás, llega un punto que esa mentira que construyes te la empiezas a creer tú mismo. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces era como, ah, cierto, o sea, ahora soy esto y me tengo que poner el chip. Ujú. Pero el problema, creo yo, no es ese papel que juegas para los demás, sino cuando un día te levantas y no te das cuenta que ahora no hay a quien mentirle más que a ti y te mientes a ti también. Claro, y ya estás en Y, un tope, uf, ¿verdad? De esa situación. Yo creo que es necesario, porque si tú, cuando ves algo tan pequeñito, puedes pasar desapercibido, pero cuando ese pequeñito va creciendo, 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 luego es difícil ignorarlo. Y a veces necesitamos situaciones grandes que nos sucedan como para, wow, mira, y luego lo miras y dices, ya, ok, ok, ya lo vi, ya lo vi, ya me di cuenta. A veces es necesario de esa forma y creo que la vida para eso nos da muchas situaciones que son como regalos mal envueltos, ¿no? Que pueden parecer, pueden parecer algo duro, feo, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Pero es que detrás hay un aprendizaje, una lección, algo muy, muy potente para el crecimiento personal de cada uno y para hacernos más, más plenos. Creo que más que venga así la vida con eso, creo que es una elección. Tú puedes elegir que eso que te pasa sea algo positivo y que sea algo que tú puedas aprender. También puedes elegir que no lo sí, sea, la verdad, sí, ¿no? sí. Y te va a seguir pasando hasta que, bueno, esta es otra creencia también que comparto contigo, te va a seguir pasando hasta que te des cuenta.
O sea, si no es al primer acontecimiento y tú lo quieres tapar, te va a pasar otro y otro y otro y otro, porque confío plenamente en que hay un soplo evolutivo dentro del ser, dentro de nuestro ser humano, y está esa constante energía de ser auténticos, que por más que la reprimamos, por más que le creemos un personaje, que le mintamos, igual siempre, tarde o temprano, va a terminar queriendo despertar. Eh, Hay veces que nos lleva toda la vida y hay veces que, como tú dices, se genera un acontecimiento en nuestra vida que desde el dolor nos despierta y termina siendo el dolor ese gran despertador. Sí, 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 claro, coincido contigo también en ese punto. Me gustó lo que mencionaste de la atención. Bueno, va por ahí, por el tema del mindfulness también, de la atención al que tuviste a tu cuerpo. Y lo conecto mucho con la presencia, con el estar presente, con el estar aquí y ahora. Y en ese sentido, ¿qué está ahora en tu presente? Creo que esa sería la pregunta más auténtica que hay. Bueno, el agradecimiento para contigo y para la gente que esté compartiendo con nosotros del otro lado de esta conversación. Mm. Eh, y creo que el agradecimiento conmigo, a raíz de lo que me preguntas, en este momento creo que merezco agradecerme todo lo que he pasado y me merezco agradecerme el estar siendo auténtico conmigo, honesto, por lo menos, y decir, oye, ¿sabes qué? Mira, eres así, haces esto, te haces esto, eres así contigo. Eh, Hay veces que me trato tan bien y hay otras veces que me trato tan mal que voy viviendo ese proceso, pero siempre con la intención positiva de hacerme el mayor bien y hacer el mayor bien a otros. Así que en este momento esa es la, lo que estoy viviendo Qué aquí y ahora. hermoso, qué hermoso. Me surge la palabra amor. Ujú. Y creo que cuando uno es auténtico consigo mismo, te estás dando mucho amor. Mm. Eh, Me surge también mucha conexión, porque creo que cuando compartimos desde quienes somos ahora, en este instante, yo ahora que siento conexión contigo, porque eso es lo que siento ahora en este instante presente, entonces siento esa conexión, me viene la palabra amor, me viene la palabra paz. Ujú. Sí, todo eso. Mm. Y bueno, para poder terminar esta pequeña entrevista, que ha sido maravillosa en realidad, ¿qué te gustaría transmitir a personas que de la nada pasan a este video y se topan con esto y quizás lo que sea que tú digas podría significar algo? Em, a ver, me gustaría pedirte ayuda. Ok. Y creo que entre los dos podemos sacar a esa persona que esté transitando un proceso, una acción. Pero de vuelta, voy desde la autenticidad, confío plenamente en ti y confío plenamente en mí. Ujú. Y a ver, yo postulo algo y lo empezamos a conversar. Ok. Así como tenemos el poder de tapar nuestra autenticidad y empezar a mentirnos a nosotros mismos con el personaje que somos y empezarnos a construir un ser, tenemos el poder de comenzar a mentirnos piadosamente a nosotros mismos a fines de crear un nuevo personaje desde esa autenticidad. Por ejemplo, por mucho tiempo me he mentido que era una persona egoísta. Entonces Ujú, me he creído ser una persona egoísta y he actuado desde el egoísmo. ujú. ¿Me puedo creer a mí mismo una persona humilde sin serlo y empezar a generarme en mí esa
dualidad y esa distorsión de decir, pucha, soy egoísta, pero esto quiero que sea un acto de Ujú. humildad. Y desde empezar a crearlo en mi autenticidad, por más que no lo sienta, decir, ay, pucha, me estás doliendo ser humilde, pero Ujú. lo soy. Aunque no quiera, no estoy siendo auténtico. Si es por mí, no sería humilde contigo, pero quiero, porque lo veo quizás desde la razón. Entonces empezar a crear un personaje que tiene que ver con lo que quiero ser y que mi mente también lo crea hasta que lo empieza a vivir realmente. Porque cuando hablas con personas que no son auténticas, lo primero que te dicen es, quiero ser auténtico. Y cuando hablas con personas que de repente caemos en la mentira y dicen, oye, pero tú eres un mentiroso, sí, ¿y qué te gustaría ser? En lo opuesto a lo mentiroso. Bueno, me gustaría ser una persona honesta. Me gustaría ser una persona que actúa en base a la verdad. Pero detrás hay alguien que no quiere esa honestidad, que quiere ego, que quiere todo para él mismo. Ok, ¿cuál es el concepto? El compartir. Hazlo sin sentirlo. Hazlo sin que sea tu ser auténtico. Y verás cómo el resultado de hacerlo comienza a construir en ti tu autenticidad de ser. ¿Es eso posible? Ujú. Te voy a hablar desde mi experiencia Sí, personal, por favor. ¿sí? Porque, claro, eso sería como una perspectiva desde lo conductual, ¿verdad? Ok, Ujú. Entonces, eh, creo que de poder hacerse, creo que sí se puede. O ok. sea, de poder hacerse sí se puede. Ahora, el punto es de qué manera te sientes después de hacerlo. Porque seguramente al principio va a haber cierta incoherencia entre cómo piensas y cómo actúas. Probablemente luego se pueda alinear. Lo que sí creo que es importante, que independientemente de si se hace o no se hace, por como yo lo he vivido, que siempre podamos tener el espacio para poder sanar lo que hizo que nos lleve al punto en el que estábamos hace un momento. Por ejemplo, si yo solía mentir, entonces, ¿qué es lo que motivó que yo mintiera en mi vida en esta clase de puntos? ¿Cuál es ese patrón que estaba detrás? Si yo ignoro esa sanación, si yo ignoro no mirar eso y simplemente enfocarme en lo otro, en el resultado, a mí me pasaba que sucedía esta disonancia cognitiva, ¿no? Que es esta Ujú. sensación de diferencia entre lo que yo hago y lo que yo pienso y siento, ¿no? Entonces se genera cierto malestar. Entonces, a mí me resultó muchísimo más personalmente sanar lo que estaba detrás, como esta transformación de adentro hacia afuera. Sanar lo que estaba detrás, lo que hacía que yo hiciera A o B cosas y desde ahí construir algo diferente. Es decir, ok, sí, claro, ahora que ya entendí, que ya tomé consciente, que ya hice consciente lo inconsciente, Ujú, ahora sí. sí ya decido esto otro. Entonces, cuando yo decido desde ese punto, desde ese nivel de conciencia, es diferente porque lo que yo estoy haciendo es poner en práctica lo que yo ya he entendido, versus lo otro es poner en práctica lo que no entiendo todavía del todo y simplemente pretendo ser. Entonces, a mí, en mi experiencia, me ha funcionado muchísimo más sanar mi interior y luego decidir actuar desde eso que aprendí y entendí, aunque todavía me falte de repente no voluntad La para hacerlo, acción, ¿no? ok, Exacto, entiendo, exacto. Uh-huh. entiendo. Eso es mi experiencia. ¿Cómo te ha funcionado a ti en tu experiencia? Em, bueno, por eso en parte planteaba esta idea. Hubieron cosas que sí, como tú dices, necesité introspectarme y entenderlas dentro de mí, Uh-huh. pero hubieron, una pregunta fue, ¿y a ti te gusta actuar de esta manera? No. ¿Y cómo te gustaría comenzar a actuar? De Uh-huh. esta otra. Mm. Y entonces, y era como que dejar de reprimir ese ser que quería ser fue simplemente un cambio de actitud, como que sabía que la acción correcta era respetar al otro en vez de hacerlo sentir mal, de Uh-huh. repente. Eh, y me encontraba en mi autenticidad no siendo auténtico. O sea, eso es lo más paradójico y que me estrella la cabeza. Hasta que dije, bueno, si hay esta voluntad de acción, voy a conectar con la autenticidad de simplemente serlo. ¿Y qué soy yo?
esto. ¿Y qué soy? Bueno, sí, soy caritativo, soy humilde, soy transparente, soy de esperar a las personas, soy de ponerla antes que yo, soy esto, soy lo otro. Y que por más que la sociedad me dijera, no, pero tú no puedes poner a alguien antes que ti, si yo soy esto y esto es lo que quiero, dejarlo ser, dejarlo fluir. Creo que romper con lo opuesto de la autenticidad es simplemente dejar que la autenticidad que tienes dentro de ti fluya al 100%. Y después como los puntos que haya que terminar de acomodarlos o los que no hayas podido cambiar, ahí sí trabajarlos desde la introspección. Pero así como en una primera sesión, yo lo que le plantearía a una persona es, ok, me estás diciendo que hoy no eres auténtico. Sí, entonces, ¿te das cuenta de las cosas que haces para no serlo? Sí. ¿Cuál sería el opuesto de esas cosas? Y conectar con una visión directa hacia el accionar. ¿Qué te ves haciendo tú para Ujú. empezar a dejar tu ser auténtico fluir? Simplemente en lo opuesto, a ver qué pasa y a ver si la persona puede generar un cambio actitudinal simplemente desde alinearse hacia la acción desde su pensamiento. Y en las cosas que sean más profundas, sí quizás pedir la asistencia de alguien y, como tú dices, encontrar un espacio para sanar eso. Ujú. Así que, Sí, sí, sí. bueno, Entiendo lo que dices y me parece muy valioso el tema de la acción. Además, también, por ejemplo, este tema de los mantras. Yo repito un ok, mantra cada mira. mañana, ¿sí? Em, y me parece interesante porque creo que de alguna manera es tomar un poco el diálogo, hacer consciente un diálogo interno que te dices. Entonces, a mí me parece, yo antes pensaba, no, los mantras, pero no, nada que ver, ¿no? Pero después lo reflexioné, abrí, ¿no? Como desde esta ignorancia, que para eso yo siento que es muy importante la ignorancia. Entonces me abro a descubrir, porque me reconozco ignorante, y comencé a pues abrirme a la experiencia y luego, bueno, ya lo teórico, pero primero la experiencia yo, Ujú, ¿no? Y yo creo que de ahí descubrí que, claro, estás como de alguna forma siendo consciente o poniéndole conciencia a una parte de tu diálogo interno. Y tu diálogo interno controla mucho de tu vida. Entonces, si tú conscientemente colocas un mantra, por ejemplo, de algo que tú desearías comenzar a pensar, por ejemplo, no sé, quieres comenzar a amarte a ti misma y pues cada mañana te vas diciendo, yo me amo a mí misma, etcétera, quizás al principio no se sienta tan real, hay una dualidad, pero luego en el pasar del tiempo vas conectando con ello. Porque sucede lo mismo con el que, por ejemplo, en algún momento me dijeron, eres tonta. Yo no lo era, pero en ese momento fue tanto lo que escuché y luego lo que yo me decía a mí misma que me lo termino creyendo y luego terminas actuando desde ahí. ujú. Entonces es lo mismo Sí, con el lado conecto opuesto. con lo que dices, Ujú, sí. A mí me ha ayudado el Ho'oponopono, ujú, el repetir las palabras, lo siento, perdóname, gracias, te amo. mm, Me amo y me acepto tal cual soy, un ejercicio que una vez hice de Luisa Hay. ah, Y también uno de los mantras que me ayudó con esto del estudio fue, no es que yo no quisiera estudiar una carrera o no fuera capaz, sino que lo que quiero aprender no se enseña en una universidad. mm, O sea, sí, cuando de ujú, grande, incluso hasta este año, he tenido una sesión donde un alumno mío de coaching me pidió ayuda para inscribirse en una facultad de Argentina en psicología y le expliqué el programa y los contenidos, dije, wow, yo hoy podría hacer la carrera de psicología, tengo el tiempo, tengo la energía en términos económicos, pero quizás si me preguntas me gustaría estudiar otra cosa hoy en día mm, y no, no tiene que ver con lo que pueda aprender en una universidad en términos de capacidad, sino en términos de elección. Em, Así que creo que tiene que ver con conectar más con lo que sí quieres en vez de con lo que no, ujú. y que la autenticidad pueda seguir transmutándose y cambiándose, que si por un instante esa autenticidad que somos no nos gusta, tenemos el poder de volverla a cambiar. Tal cual. Me gusta lo que mencionas ahora. Em, por ejemplo, yo opté por un aprendizaje un poquito más experiencial. Por ejemplo, en esta formación de terapia gestal es como más experiencial, es ateórica. No va Ok, como por la teoría, sino es más desde las vivencias. Y también conecto bastante con esto, ¿no? Conecto más
Y es que antes yo también, por este falso personaje en donde quería pretender no verme tonta, me fui mucho por la parte teórica, ¿no? De estudiar, de leer, de filosofía, de esto y dentro, ¿no? Claro, ese sí es cierto que me gusta, pero era una construcción en base a un Ujú. miedo, Sí, tal ¿cierto? cual, sí. Ajá. Entonces, ahora es muy paradójico pues, porque estoy eligiendo asistir como a formación de algo que es ateórico, Ujú, sí, que es exactamente lo sí. opuesto. Y pues claro, al principio me confrontó un montón, ¿no? Porque decían, no, ya no lo razones tanto, ¿no? Como que siente. Y yo decía, siente. No, pero si aquí dice que el Exacto, pero es que sentimiento, a ok, te está sí, diciendo. me pasó lo mismo. Y me nace como una pregunta de, ¿y cómo puedo darme yo cuenta si estoy siendo auténtico o no? Y más allá de todo lo que hemos visto de espejarnos en nuestros propios pensamientos, también buscar un espejo en las personas que nos rodean, que para algo están. Creo que era Virginia Satir la que decía que crecemos sobre la base de nuestras diferencias con los demás. Necesitamos al otro para diferenciarnos y para seguir creciendo. Entonces, ok, esa persona que veo y la veo hacer A o B, no importa si es auténtica o no, ese ya es un rollo de esa persona. Esta persona que estoy observando, ¿me espeja a mí algo que quiero ser o que no quiero ser? Y si lo quiero ser, es parte de mi autenticidad. Y si no lo quiero ser, no es parte de mi autenticidad. Mm, Entonces, quizás cuando estamos en este proceso de no saber si estamos siendo auténticos o no, otra herramienta puede ser irnos a la afuera y usar a las personas que tenemos a nuestro alrededor como un espejo. te entiendo, te entiendo. Yo creo que sí, que muchas veces proyectamos cosas de nosotros que nos gustan y no nos gustan afuera, ¿no? Ujú, Lo proyectamos y de pronto nos peleamos con eso que, es que esa persona no me cae bien, pero no es esa persona, es lo que representa esa persona y que tú te identificas con eso, ¿no? ujú. De alguna manera. ¿Qué personas de tu vida te están mostrando una autenticidad que quieres ser? Podría llegar a ser una pregunta. ¿Y qué personas de tu vida te muestran un ser auténtico que no quieres ser para tu autenticidad? Mm, sí, yo creo que ahí me voy a algo que tú dijiste que me pareció maravilloso, que es la atención. Creo que cuando comenzamos a ver y proyectar afuera, es fácil perdernos, ¿no? Entonces, eh, si tenemos la voluntad de mantener la atención en qué es lo que yo estoy sintiendo, qué me pasa a mí en este instante, en este momento presente, y soy coherente con eso, pero también responsable con los otros, porque también está como, si siento cólera, como voy a ser auténtico con eso, entonces voy a romper todo lo que está en esta casa. Entonces, creo que ahí hay un equilibrio, ¿no? Como entre lo apolíneo y lo dionisíaco, más o menos, como que siempre el Qué punto rico, medio, qué ¿cierto? bueno, está buenazo eso. Entonces es como, eh, claro, soy auténtico con lo que siento, no reprimiéndolo, sino gestionando mi emoción de manera responsable, ¿no? Por ejemplo, evacuándola en otro, haciendo deporte o lo que sea. Y eso es como responsable. Pero no estoy reprimiéndolo y negándolo y faltando a mi autenticidad y Ujú, faltándome a mi amor ujú. propio. Pero sí estoy siendo auténtico con eso, atendiéndolo. Y entonces ahí va un poco a lo que tú dijiste, ¿no? El tema de la atención, que me parece maravilloso, porque entonces si yo vivo experiencias o veo una persona enfrente de mí, entonces si yo coloco mi atención en, ok, pero ¿qué estoy sintiendo yo en este instante? Y soy auténtico con eso, o soy genuino con eso a la hora de expresarlo. Entonces eso es. Solamente creo que para ser auténtico hay que estar atentos. Ok, Sí, ok. hay que estar atentos para lo que sucede en tu cuerpo. Creo que el cuerpo, la inteligencia del cuerpo es muy, muy inteligente, ¿no? No sé, ¿qué sientes ahora en tu cuerpo? Tú. Yo plenitud, como
como Como, liberación. Sí, eso como es autenticidad, que porque eso es, la ¿ves? verdad Ajá. que nos hemos sentado, o sea, como que tu explicación ha sido, bueno, vamos a hablar de autenticidad. Listo, perfecto, nos sentamos y creo que la mayor parte del tiempo de la preparación de este encuentro se la dimos a poder poner bien la cámara para que... Sí, y le dimos play y creo que construimos este espacio desde la sí, autenticidad, así que en esa frecuencia, en esa sintonía estoy vibrando. qué bonito. Gracias. No, igual gracias a ti. Realmente ha sido muy grato conversar contigo y esta oportunidad de que nos compartamos ambos igual y en Ujú, esta conversación que acabamos de crear entre tú y yo, este pequeño espacio, ujú. que ha sido muy bonito. Así que bueno, quisiera que para terminar pudieras contar un poco de lo que haces y un poco que puedas contar de qué manera tú aportas a otras personas. Ok. Bueno, me dedico a ser coach. Ser coach es llevar a personas de un estado a Ujú, otro o acompañarlas en su proceso de ir de ese lugar al que quieren llegar. Creo que lo que me distingue es el cómo y lo hago desde este ser vulnerable, auténtico, transparente. ujú. Lo hago desde el divertimiento. Para mí no puede haber una sesión sin risas, sin espejo, sin conciencia, sin atención. Y hoy más me descanso en las neurociencias para poder llevar mis prácticas a un estado irónico, pero sabiendo lo que estoy haciendo. O sea, yo me puedo estar riendo de ti mientras que de repente algo irónico te está pasando en tu vida y si no lo ves como algo irónico, ayudarte a llegar a esa ironía y decir, oye, ¿qué? O sea, y ese estado que la gente adopta de ironía, creo que es un estado de transformación y es un estado en el cual la autenticidad y las verdades del alma, porque en definitiva eso fue lo que Sócrates creó. Sócrates creó una metodología para dar luz a las verdades del alma del ser y que esa verdad que llevan dentro salga. Y esa verdad siempre tiene un soplo evolutivo, siempre está queriendo salir afuera. Entonces siento que lo que hago en sesiones simplemente es generar un espacio para que la persona se conecte con ella misma. Si necesita herramientas de conexión como el mindfulness, como la escucha activa, dárselas y luego las personas hacen por ellas mismas su propio proceso y yo los acompaño. Por eso es una parte que quizás te llevo y otra parte es ya que te acompaño en esta dependencia contigo mismo y en este crear tu propia libertad. Sí. No, y es maravilloso lo que haces en realidad. Es una cosa que yo admiro mucho de que lo hagas desde esa autenticidad, desde esa vulnerabilidad que tú mencionas, porque no sé si has escuchado este libro de Brené Brown, El poder de la autenticidad. Ay, no, Es me precioso, gustaría. precioso, sí, sí, es hermoso. Y se me venía eso, ¿no? Este título del libro, del poder de la autenticidad y cuánto poder puede existir en una sesión tuya por esta propia autenticidad, ¿no? Me Y haces conectar. darme cuenta de algo que me dijiste hace un ratito que era el amor. Y creo que una de las claves en mis procesos es que las personas aprenden a amar su autenticidad, Mm, porque se las hago ver en parte y cuando la ven y se dan cuenta que en espejo no hay nada de malo en mi autenticidad. Yo entro en una sesión y se matan de la risa si entro despeinado, cansado, agitado, con un mal día, con un buen día y dicen, oye, del otro lado hay una persona. No es que es un robot que tiene su vida perfecta y todo perfecto y entra a mostrar un papel. Yo soy yo, con mis parejas, con mi amigo, con mi familia, en todos los ámbitos de mi vida soy un solo ser. ujú, Y cuando las personas conectan con mi autenticidad, se invitan a conectar con la de ellos mismos y se invitan a amarse. Y desde ese amor comienzan a sanar. Así que gracias eso por es. espejarme esa Gracias autenticidad también en a mis ti por procesos. aceptar esta conversación y pues nada, muchas gracias. A ti, un placer. Ya.